Sean todos bienvenidos. Vamos a un asunto importante, la palabra de Dios. Estamos como entrando a la primavera, ya no sé, se acaba el frío, se acaba el invierno. Y cuando vemos la primavera o está entrando, sabemos que estamos a punto de terminar el primer trimestre del año. ¿Cómo estamos actuando? O más bien, ¿cómo nos está yendo este primer trimestre, este primer inicio de año? Y pregunto esto porque el tema que tengo hoy es bastante importante de cara a nuestra fe. Y claro, recuerde, hace unas semanas atrás, fin de año, un montón de propuestas solemos hacer, Señor, para este año sí, para este año esto, cambios aquí, bendíceme en esto, por favor esto, lo otro, hacemos propósitos, etcétera, etcétera. Y empezamos muy fuerte el año, con un ánimo, una fe que está aquí arriba, que no se baja de ahí. Claro, en base a nuestra fe, según dice la Biblia, agradamos o no agradamos a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿A qué se refiere el Señor? Un poco más adelante se lo voy a responder. Claro, va avanzando el año, febrero, seguimos teniendo fe, marzo, que es a donde estamos ahora mismo, y en qué momento, en qué altura o permanece nuestra fe intacta como fue en el inicio del año o en el término del año anterior. Hoy es domingo, último día de la semana en nuestra cultura, en algunas culturas, eh, primer día de la semana. Y para nosotros suele ser día genial, espectacular, días de descanso, de ir a la casa de Dios, algunos le llaman iglesia, luego salir a comer, ver una película, visitar familiares. ¿Por qué? Porque mañana es el primer día de la semana, el día lunes, y el día lunes suele ser un día muy, muy bueno, aunque quizás de cara al trabajo, ay, qué pereza, el lunes trabajar, los que estudian, volver a estudiar, el lunes me va a visitar la suegra, qué pereza, pero al margen de todas esas cuestiones, el lunes suele ser un día donde tenemos mucha fe para iniciar la semana porque creemos y consideramos que Dios sí lo va a hacer esta semana. ¿El qué? Lo que cada uno tenga con Dios, lo que cada uno esté necesitando, lo que cada uno esté pidiendo o según la necesidad de una u otra manera, el milagro que está esperando de parte de Dios. Porque parece ser que el lunes renovamos nuestro entendimiento, renovamos nuestra fe y tenemos una fe muy alta, la fe de los lunes. Porque esta semana sí, Señor, y quizás lo compartimos con alguien porque mañana lunes y yo sé que esta semana el Señor sí va a glorificarse en esa situación, en esa necesidad que tengo, salud, economía, familia, sentimientos, no lo sé, documentación, toma de decisiones, etcétera, etcétera. Y sé que esta semana sí, y empezamos el lunes como solemos empezar cada año. Esto aplica también para cuando hacemos movimientos, alguien se cambia de ciudad y dice, en esta nueva ciudad sí, alguien se cambia de vivienda, en esta nueva vivienda sí, se cambia de colegio, cambia de carro, en este carro sí, en este colegio sí, y tenemos una expectativa espectacular de que sí va a ocurrir a partir de esa nueva decisión, a partir de ese nuevo lunes. De hecho, hoy, si toma la palabra de Dios, y es lo que intento cada semana, por lo menos como tarea, cuando terminamos, sabe que nos reunimos los domingos físicamente, presencialmente, es poner por obra la palabra de Dios. Pero la idea que tengo hoy es que no solamente pueda poner por obra la palabra de Dios hoy, sino que a partir de hoy, sus lunes sean diferentes y sus semanas puedan permanecer en fe como solemos iniciar los días lunes. Hay un texto que quiero leer. Entonces Jesús les dijo, esto está en Mateo, capítulo 21. Les digo la verdad,
dijo Jesús. Si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. ¿Qué cosa? Luego le cuento. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar. Y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirá. Y alguien dijo, palabra de Dios. Entonces, claro, cuando tenemos como esos planes, ese proyecto, esas necesidades, necesitamos la intervención, nunca mejor dicho, esa intervención divina de parte de Dios, solemos coger textos como estos, perdón, y decir, tú me lo has prometido, Señor, que si digo a esta montaña, échate a la mar, ella se echará. Obviamente la montaña suele ser el símbolo de situaciones, problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tomamos esto y decimos, Señor, en tu nombre lo pediré al Padre, porque tú prometiste que lo que yo pida al Padre en tu nombre, el Padre lo hará. Y claro, rematamos diciendo, porque lo hago en fe, Señor. Por eso, esta semana, Señor, hablando de el día lunes, esta semana tú lo vas a hacer. Entonces leemos la Biblia, leemos, tomamos para nosotros, escuchamos prédicas, etcétera, etcétera, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y tenemos tanto ánimo todos los inicios de semana, los lunes, todos los inicios de mes, todos los inicios de año, todos los inicios en un nuevo trabajo, todos los inicios en un cambio de vida, si pudiéramos llamarlo así generalmente. Y tenemos, Señor, este inicio va a ser espectacular. Y cuando leemos esto, si yo le digo a la montaña, con fe, creyendo, sin dudar, en el nombre de mi Señor Jesucristo, échate a la mar, ella se tiene que mover y ella se va a echar a la mar. De una u otra forma, planificamos que para el día lunes, el inicio de semana, el mar va a estar lleno. Podríamos decir que se prepare el mar porque lo voy a llenar, porque esta es mi semana, porque este es mi mes, porque este es mi año, porque este cambio es para bendición, porque esta toma esta nueva decisión que he tomado es el cambio y los problemas van a moverse y las montañas van a dejar de estar allí y que se prepare el mar. ¿Por qué? Porque lo voy a llenar. Y el lunes estamos con esa fe, el inicio de mes, el inicio de año, con ese fervor, oramos, hacemos nuestros quehaceres cotidianos, pero en nuestra mente, en nuestro corazón suele estar, Dios lo va a hacer. Y por ahí puede venir alguien con negatividad y decimos, no, sé que Dios lo va a hacer. El día avanza, el día lunes avanza, se acaba. Al lunes le sigue el día martes, pero el día martes también tenemos esa fe. Y el día martes, Señor, ayer no ocurrió, pero hoy es martes, hoy sí va a ocurrir. En tu nombre, Señor Jesucristo, yo lo pido al Padre. Padre, es en el nombre de tu Hijo. Y claro, la semana sigue moviéndose, el mes sigue moviéndose, el año sigue moviéndose. Y hay momentos en nuestra vida en los cuales, aunque podría decir que son bastantes momentos en nuestra vida, de cuando en cuando, donde, para lo que intento transmitir hoy, el miércoles ya no es el lunes. ¿Sí? Uno mira el miércoles, ya quizás no estoy creyendo tanto como creía el lunes de que esta semana va a ocurrir el milagro. De que ese problema se va a desaparecer, se va a esparcir. Llega el día jueves y tengo menos fuerza de la que tenía el miércoles y obviamente no se parece en nada el jueves al día lunes. Entonces nos encontramos con quizás hoy día domingo que venimos a la casa de Dios para tomar fuerza, ánimo, poder, una palabra fresca para nuestra vida. Espero que lo sea. Para poder cobrar ánimo porque mañana es lunes y Señor, esta semana sí lo vas a hacer. Y creo que parte de nuestra vida nos la pasamos así. Y hay un error que suele ser común en esto, y esto es lo que Dios tiene para su vida hoy. Esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón, que tengo que transmitirle de la mejor manera. Y Cristo dijo, si lo haces, lo pides sin dudar, y
si tienen la fe, lo recibirán. En otras palabras, al que cree, todo le es posible. Pero quizás el martes y el miércoles no creemos tan fuerte, jueves, viernes, que al que cree todo le es posible como lo creemos el lunes. Porque todo es posible hasta que llega la duda. Nosotros decimos al Señor el lunes, Señor, hazlo de aquí al miércoles. Ponemos un plazo al Señor, el plazo o dentro del plazo no ocurre y de una u otra forma viene la duda. Horas atrás todo es posible, pero la duda nos visitó. Entonces ya no todo es posible. No sé si esto le pasó, si esto le ha pasado. A mí me ha pasado esto. Y yo he tenido que sufrir esto, vivir esto. De tener una fe el día lunes espectacular, pero el día jueves el ver que no ocurre, no pasa, no hay un cambio, no está el milagro, no esto, la montaña sigue allí, el mar sigue vacío. Y no creo ya tanto que todo sea posible. Claro, llega alguien a decirle, no, pero la Biblia dice que el que cree todo lo es posible. Y nos vamos para casa pensando, sí, yo sé que todo es posible, pero no ocurre. Y la duda nos visitó. ¿Qué es entonces lo que hacemos mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Hoy es el día ideal para decir, no desisto, porque mañana es lunes, lo volveré a intentar. Hoy tomamos fuerza y vemos los hermanos, hoy nos abrazamos, nos saludamos, hoy nos damos una palabra de ánimo, hoy oramos, hoy recibimos la palabra, hoy quizás Dios de una u otra forma habla especialmente a mi corazón. Señor, no desisto, tomo ánimo, mañana es lunes, mañana mi fe está acá y esta semana, Señor, sí que va a ocurrir. Y parece ser que en algún momento de nuestra vida hay ciclos que las semanas se nos pasan así. Fuerte el día lunes, pero en el transcurso de la semana parece que todo se opaca, que todo se acaba. Fuerte en el inicio de año, pero por ahí cuando va corriendo el año, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, Señor, imagínese fin de año. Mes tras mes. Y en algunas cuestiones de nuestra vida pasa algo más o menos parecido, similar. Señor, pero si la promesa está allí, ahí está la montaña, Señor, ahí está el mar, Señor, ahí está el problema. Llevo años orando por esto, exponiéndolo delante de ti, Señor. Me considero una persona de fe, una persona íntegra, rendida a ti, Señor, con mis defectos por aquí, por allá, Señor, pero en el ánimo y la gana de dejarme perfeccionar por ti. Y lo que le estamos pidiendo al Señor, una cosa, dos cosas, 3, 10, 20, 100. Tenemos que autoinyectarnos la fe de los días lunes, pero parece que solamente es la fe de los lunes, porque el resto del tiempo no ocurre. Pero Él lo prometió. ¿Qué ocurre? Esta historia tiene dos partes. Y yo creo que en el corazón nuestro hoy va a ocurrir algo. Es más, creo que debe ocurrir algo si tomamos la palabra toda completa y nuestras semanas, nuestros inicios de mes, nuestros inicios de año, inicios de proyectos, nunca más van a volver a ser igual. La historia tiene una parte inicial antes de decirle a la montaña, quítate y échate al mar. Y es la historia de la higuera, ¿se acuerda? La historia dice esto. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo, que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato, la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Esta historia conocida, al derecho, al revés, por arriba, por abajo, la hemos leído, nos la han contado. Pero si a lo mejor alguno hoy no entiende el trasfondo, no lo ha visto, no le ha sido revelado, no se preocupe,
que vamos cada día creciendo en la palabra de Dios. ¿De qué me habla la historia de la higuera y por qué después de hablar de la historia de la higuera es cuando Cristo les dice a ellos, no se maravillen por lo que pasó con la higuera? Ustedes, en mi nombre, pidiéndole a mi Padre con fe y sin dudar, y entendiendo lo que ocurrió con la higuera, le pueden decir a esa montaña, quítese y se quita. La historia de la higuera habla de la justificación delante de Dios. ¿Cómo somos justificados delante del Padre? Tengo que decirle, aunque creo que ya lo sabe, bueno, modo recordatorio. Nosotros solo podemos ser justificados delante del Padre en Jesucristo. No hay otro método de justificación, no hay otra forma en que nosotros podamos ser salvos, no hay otra forma en la que Dios tenga misericordia de nosotros, si no es a través de Jesucristo nuestro Señor. Nosotros somos justificados y está la justicia de Dios aplicada día a día sobre nuestra vida en Cristo Jesús. Ni nuestras mejores obras pueden justificarnos delante del Padre. Nos somos justificados a través de Jesucristo. Y la higuera habla de esto. Debes saber que la higuera tiene dos tipos de frutos. Los primeros frutos llamados brevas y los segundos frutos que se dan en verano, los primeros se dan en primavera. El segundo fruto son los higos. Obviamente no tenía higos. Y el Señor no va a reclamar algo a una planta injustamente que no puede dar. Aunque dice que no tenía higos, no quiere decir que no debería tener fruto. Debería tener esa planta en ese momento el primer fruto, las brevas, porque ya tenía hojas. No era tiempo de higos, pero sí que era tiempo de brevas. Entonces Cristo le está enseñando a ellos, esta planta es Israel, llena de hojas, muy vistosa, pero sin fruto. Y se visten de hojas para justificarse delante de mi Padre por sus propias obras, pero no entienden que la justificación delante de mi Padre no es por sus obras, por lo mejor que puedan hacer, sino que la justificación es a través de mí. Esto nos recuerda lo que pasó con Adán y Eva, igual. Y entonces Adán y Eva pecan, la embarran, y hay un momento que Dios les dice, Adán, ¿dónde estás? No dónde estás geográficamente, sino ¿dónde está el Adán que yo planté aquí? No eres el mismo Adán. Y dice la historia que ellos habían cubierto sus partes íntimas con hojas. ¿Qué has hecho? Dice, la mujer me dio del fruto, comí, pecamos y vimos que estábamos desnudos, sentimos vergüenza y nos tapamos. Dios ve que ellos se cubren con sus propias obras. Es tipo de propia justificación. Me justifico delante de mi Padre por mis buenas obras. Lo que Dios tuvo que hacer fue sacrificar animales y vestirlos con pieles de animales, mostrándole que su propia justificación, que en ese momento se evidenciaba más bien con plantas, con hojas. Dios dijo, esto no me sirve. La única justificación es por sacrificio, por sangre. A nuestro tiempo y al tiempo de esta lectura, la higuera quería justificarse, quería tener justificación al igual que Israel. Y Cristo dijo, te secas, porque no es el fruto realmente que quiero de ti. ¿Y por qué le cuento esta historia? Porque cuando Cristo hace que ellos entiendan el tema de la justificación, que sus mejores obras no pueden lograr nada delante del Padre, si no es a través de Cristo Jesús, esa justificación que es por gracia, esa misericordia que es inmerecida, pero que día a día recibimos de parte del Padre en Cristo Jesús. Hasta que no lo entendieron, Cristo no les dijo, ahora que lo entienden, o bueno, los digo mis palabras, ahora que lo entienden, pueden decirle a esa montaña, quítate y ella se va a quitar. Cristo está enseñando. Sus propias obras no pueden decirle a esa montaña que se quite. Es la fe en mí. Todo fuera. Nada de obras, nada puede ayudar a que esa montaña se quite. Solamente la fe en mí. Y es el hambre de la mañana.
Y si yo tuviera que explicarles, espero no exagerar con esto, el hambre de la mañana, el hambre de Jesucristo, día a día, buscando personas que no quieran justificarse a sí mismos delante del Padre, sino que entiendan que es a través de Él. Mire, cuando hay obras para justificarse, hacemos a un lado a Jesucristo. Porque ¿para qué quiero a Jesucristo si mis propias obras me pueden justificar delante del Padre? Pablo dijo que la salvación no es por obras, por un motivo en especial. Si tienen obra, ustedes se van a gloriar y van a decir que la merecen. Pablo está enseñando, no es por obras para que nadie se gloríe, es por pura gracia. Y es en ese momento donde ellos ven cómo es que se secó tan rápido. Lo mismo que pasa cuando empezamos con la fe de los lunes. ¿Cómo es que 24 horas después de planear, Señor, con la fe de los lunes, 24, 48, 72 horas después, nuestra fe se seca y se marchita? ¿Cómo es que se marchitó tan rápido? Y este es llámelo así, la esencia del mensaje. Porque queremos ayudarle al Padre a que el milagro ocurra, presentándole obras como medio de justificación, diciéndole, hazlo porque mira lo bueno que he hecho, yo lo merezco. Y es cuando Cristo enseñó, por eso se secó. Porque no acepta mi gracia, no acepta que la fe es en mí y no tiene que tener obras para creer por un milagro delante de mi Padre, solamente su fe en mí. Pablo habla cuando envía carta a los Corintios y Santiago también cuando escribe carta, hablan de un personaje, Abraham. Y los dos hablan de dos conceptos de una misma verdad y los dos conceptos no son contradictorios. Pablo habla de Abraham, Génesis capítulo 15, y dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es en ese momento cuando Abraham regresa de rescatar a su sobrino Lot, que tiene esa revelación del Dios Altísimo, del Elión, donde le da los diezmos de todo, donde Melquisedec saca pan y vino, bendice a Abraham, dice, bendito Abraham del Dios Altísimo, y entiende Abraham que el Dios que él decidió obedecer al salir de su tierra no era cualquier Dios, sino que era el Dios Altísimo, el más alto. De hecho, una de las traducciones, o como se puede entender mejor, el Dios Altísimo es poseedor de los cielos y la tierra. Abraham entiende, yo no estoy siguiendo a cualquier Dios. Y cuando libera a su sobrino, capítulo 15, acto seguido, o por lo menos como está escrito, dice que Dios se le aparece a Abraham en visión y le dice, Abraham, te voy a bendecir, te voy a dar descendencia. Eso ya se lo había dicho antes, pero pasaban los años y no ocurría. Y le dice, Señor, pero ¿cómo me vas a bendecir si no tengo hijo, no tengo prole? Tengo un damaseno, una persona de Damasco que es criado en mi casa, es un esclavo, Eleazar. Dice, al final él y sus hijos son los que van a heredar todo lo que tengo. Y Dios le dijo, no, yo te voy a dar un hijo propio. Y le muestra el firmamento, la existencia, así será tu descendencia. Y dice que en ese momento Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo enseña, bajo la historia de Abraham, padre de la fe, nuestro padre en fe, que a Dios no hay que demostrarle lo que creemos de Él, cómo creemos en Él con obras, que solo creemos en nuestro corazón. Y le fue contado por justicia, fue justificado. Abraham quizás podría haber traído muchas obras delante de él, dádivas, favores, oraciones a favor de este. Señor, mira todo lo que he hecho, por favor hazme el milagro. Pero la Biblia enseña lo contrario. Solamente Abraham creyó en su corazón que la palabra que Dios le había prometido, él la iba a cumplir. Y dice, Dios, al ver que él creyó en su corazón sin dudar, y sin necesidad de hacer obras para seguir creyendo, lo justificó. Santiago, por el contrario, o no por el contrario, afirma que la fe sin obras es una fe muerta. Pero Pablo está hablando en el caso de Abraham y Santiago, en el mismo caso de Abraham, hablan de dos conceptos. La justificación delante de Dios y Santiago habla la justificación delante de los hombres. Santiago habla que no hay que tener obras
para agradar a Dios en cuanto a nuestra fe, o sea, para ser justificados. Santiago dice, no, 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 dice, las obras son para justificar nuestra fe delante de los hombres, o sea, para que los hombres vean que nuestra fe en Dios no es una fe muerta y que podemos mostrarle a los hombres, estas son mis obras, porque tengo fe en Dios. Y cuando los hombres ven esas obras por causa de nuestra fe, somos justificados delante de los hombres y podemos ser sal y luz para ellos, porque van a decir, este es un hombre de fe. Pero las obras no nos sirven delante de Dios para ser justificados. De hecho, pasan 35 años desde que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, hasta que Abraham está sacrificando a Isaac, por el capítulo 22 del libro del Génesis. Y un día Dios le dice a Abraham, Señor, heme aquí y, ok, Abraham, tu hijo, sacrifícalo. Él lo coge, se va de peregrinación, coge unos siervos, llegan a la montaña. Antes de subir a la montaña, le dice a los siervos, ustedes se quedan aquí. El muchacho y yo subiremos y adoraremos. Entonces cuando están allí ya, Isaac dice, Padre, he aquí la leña para el fuego, aquí el altar. Claro, el muchacho no es bobo, el muchacho está viendo, ¿y qué vamos a sacrificar? Yo creo que el muchacho está pensando, este me va a matar a mí, pero voy a preguntar, Padre, y el animal para sacrificar para el holocausto. Y Abraham le dice, Dios proveerá. Y cuando amarra al muchacho, lo sube al altar y ya tiene su cuchillo a punto de matar allí a su hijo. La voz desde el cielo, Abraham, párate y no lo mates. Quieto ahí, quieto parado. He visto tu corazón. En ese momento, en Génesis capítulo 22, reconfirma Dios el pacto con Abraham. Está probando el corazón de Abraham. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí voy al final ya. Abraham nunca dejó de creer que Dios lo iba a hacer. Y pasaron 35 años hasta que Abraham tuvo obras fe, que demostraran su fe, matar a su hijo. 35 años. Pero esos 35 años, Abraham seguía estando justificado delante de Dios porque había creído en su corazón sin presentarle obras, porque sabía que sus obras no podrían ser lo necesariamente buenas para que él fuese justificado y Dios le creyera de las cosas que él pensaba hacer. Pero Abraham le demostró allí a Dios que creía en su promesa. No, eso lo había demostrado 35 años atrás, creyendo solamente en su corazón, porque sabe también que es fe. Dar por buena y por cierta la palabra de Dios, eso es fe. 35 años después, entonces, ¿para quién es esa demostración de fe? Para su hijo Isaac. Porque en el momento que hay un carnero trabado allí en los arbustos, Isaac ve cómo su padre lo desata, cómo ellos no llegaron con ese animal, pero Dios lo proveyó. ¿Usted sabe qué fue para Isaac? O lo impactante que tuvo que ser el ver que Dios le proveyó a su padre para ofrecer un sacrificio en sustitución de él y que su padre nunca dudó. La demostración de fe de Abraham no era para que Dios lo justificara, sino para que su hijo lo justificara. Y a partir de ese momento, Isaac sabía que el Dios de su padre era un Dios que cumplía. Y 35 años atrás, su padre estaba recibiendo una promesa de parte de Dios. Por cuanto me creíste, te justifico. ¿Y cuál es el problema que a veces tenemos, gente? Que cuando vemos que no ocurre, empezamos a hacer un montón de cosas para ponerlas delante de Dios y decirle, Señor, hazme un milagro porque mira lo que he hecho. Entonces, si necesitamos dinero, Señor, acabo de darle a fulano, por favor, hazme el milagro porque sabes que necesito. Y es ahí cuando nuestra fe se seca, se marchita, como la higuera. Porque se justifica por sus obras, porque nos justificamos por lo bueno que podemos hacer, porque van pasando las horas. Y sí que es verdad, no tenemos en la mente el día lunes, donde tenemos aquí nuestra fe. No tenemos en nuestra mente hacer cosas para asombrar a Dios o para que, llámelo así, llamar la atención de nuestro Padre para que Él nos haga el milagro. No tenemos esa idea el lunes.
Esa idea la empezamos a tener el miércoles, el jueves. Esa idea no la tenemos en enero, la empezamos a tener a partir de marzo, abril, cuando nuestra fe va decayendo por causa de no ver el milagro, no ver que nuestra necesidad es cubierta, suplida. Entonces empezamos a obrar, a hacer obras, a acompañar a este, a orar por el otro, a darle a este, a visitar al enfermo, a hacer un montón de cosas para presentarlas el día miércoles, el jueves. Señor, mira todo lo que he hecho. Y en ese momento, automáticamente, nuestra fe se marchita, se seca. Porque queremos decirle al Señor, Señor, haz el milagro porque mira todo lo que tengo para ofrecerte. Porque mira lo bueno que he sido, porque mira mis obras. Porque mira, ese necesitaba y yo le di. Es más, si no tenía, Señor, lo sabes. Y fui a pedir prestado, me endeudé. Hazme el milagro. Es en ese momento donde desplazamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo para preferir vivir por nuestras propias obras y así obtener la gracia de parte de nuestro Padre. Gracia que no nos es imputada, porque solo puede ser dada, imputada en Cristo Jesús por nuestra fe en Él, sabiendo que nuestras mejores obras no pueden mover la mano de Dios. Y aquí vamos terminando. Y creímos que creímos, pero realmente no creímos. El lunes creíamos, pero el jueves nos dimos cuenta, creí que creí. Y hoy día domingo, a un día para el día lunes, tomamos esta palabra y podemos caer en la cuenta, es verdad. Creí que creí, pero realmente no creí. Entonces creímos que creímos. ¿Sabes por qué? Porque creímos haciendo obras, pero no creímos que es en el nombre de Cristo Jesús que las cosas ocurren. Las obras no son para justificarnos delante de Dios. Las obras son un resultado de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Las obras son el resultado de la obediencia a su palabra. Amar, perdonar, salir de la maldad, salir del pecado, etcétera, etcétera. Esas obras no pueden justificarnos delante de Dios. Esas obras no atraen el milagro. El milagro se da por creer en Cristo Jesús sin dudar, teniéndolo a Él como mediador, no nuestras propias obras, como medio para que el Padre nos eche una miradita y sustente nuestro milagro, sustente nuestra necesidad. Por eso la higuera se marchitó y por eso el miércoles, el jueves, el viernes nos encontramos con que nuestra fe se marchitó. Y alguien nos ve y nos dice, pero el lunes estabas tan animado. El lunes nadie te bajaba de ese pedestal de fe, de esa altura de fe. ¿Qué te pasó? Y no tenemos una respuesta, pero hoy la tenemos. Nuestra fe se marchita porque presentamos obras para que Dios nos haga el milagro, desplazando la gracia y la justificación que solo nos puede dar dada a través de Cristo Jesús. Y algo que es necesario que jamás vuelva a dar frutos para justificarme. Cristo me justifica. Yo no sé qué es lo que usted necesita, qué es lo que tanto le pide a Dios. Pero quiero que piense días atrás, semanas atrás, meses o años, no lo sé. Pero no para que piense y se quede allí. O para que se martirice o para que se dé golpes de pecho. No. Cuando la fe de los lunes ya no era la fe de los lunes, sino del martes, del miércoles, del jueves. Cierto que hicimos un montón de cosas para ponerlas delante de Dios y decirle, Señor, muéveme esta montaña, mira lo que he hecho. Es así. Y los frutos que damos, las buenas obras que podamos hacer, no nos sirven para justificarnos delante de Dios. Porque nosotros nos ponemos de rodillas delante de Dios para decirle, Señor, necesito que esa montaña se mueva. Y lo voy a creer. ¿Y cómo lo vamos a hacer a partir de hoy? Creyendo que es hecho en el nombre de Cristo.
porque es el único sacrificio, porque en su sacrificio hay poder, hay vida, hay resolución, hay restauración, hay libertad, hay prosperidad, hay bendición, hay restauración de familias, hay restauración de hogares, porque es en el nombre de Cristo Jesús donde yo puedo obtener lo que Dios me ha prometido, no con mis obras, sino mirando a la higuera, tomándola como ejemplo y viendo. Por eso la higuera se marchitó, porque se vistió de su propia justicia. Y hoy es un buen día para decirle a nuestro Padre: hoy renuncio, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a volverme a vestir de mi propia justicia delante de ti, para que tú me concedas el milagro. Hoy es el día para decirle, iglesia: Padre, perdóname, porque no lo sabía, no lo entendía, pero hoy lo entiendo, que mayor es la gracia en tu Hijo Jesucristo para que esa montaña se mueva, que las mejores obras que yo pueda tener. Hoy es el día para decirle al Señor: Señor, perdóname, porque yo te he reemplazado delante del Padre con mis obras, creyendo que podía ayudar y creyendo que podía llamar la atención del cielo. Hoy es el día para decirle: tomo tu palabra, Señor, tomo tu palabra, Padre, humillo mi corazón, y a partir de hoy, Padre, que se tenga el mar, porque se va a llenar con las montañas que se van a mover, solo creyendo en la gracia redentora, salvadora y justificadora de mi Señor Jesucristo. Y nunca más pondré obras para llamar tu atención, nunca más haré obras para tener como una moneda de cambio y que tú me concedas el milagro. Las obras las tendré por causa de la gratitud en mi corazón de mi salvación, y para buen testimonio a los hombres, y porque sé que tú quieres que demuestre quién es el que vive en mi corazón, pero ante ti, Padre, solo Cristo. Amén. Padre, gracias. Ore conmigo, por favor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque hoy es día domingo y mañana es lunes, y hoy tomo tu palabra. Y hoy renuevo mi entendimiento por el poder del Espíritu Santo, por tu palabra que me enseña que mi propia justicia, mis propias obras han marchitado, han secado mi fe. Y por eso mucho tiempo, Padre, le he dicho a la montaña: muévete. Y nunca se movió, porque la quise mover, justificándome a mí mismo por las cosas buenas que puede hacer. Padre, hoy te pedimos perdón por todos esos momentos en los cuales nosotros hemos hecho algo para presentártelo como moneda de cambio, justificándonos y haciendo a un lado la gracia y la justificación que solamente ves en Jesucristo. Señor Jesucristo, muchas gracias. Tú eres nuestra redención, tú eres nuestra gracia, tú eres nuestra justificación. Gracias por justificarnos delante del Padre. Y gracias porque tú me dices que si tengo la fe, lo recibiré. Gracias porque sé que tú me dices: puedo orar por cualquier cosa. Y gracias por darme el ejemplo de la higuera, porque ahora entiendo que después de entender la higuera, lo que ocurrió, puedo entender con qué actitud tengo que decirle al problema, a la montaña: muévete. Y en fe, en ti, ella se moverá. A partir de hoy, Padre, seremos más honestos con nosotros mismos. Y a partir de hoy, nuestras obras no serán para justificarnos, sino que nuestras obras serán el resultado de que Cristo vive en nosotros, el autor de la justificación. Y como dice tu palabra, autor y consumador de la fe. Y así como Abraham creyó y le fue contado por justicia, iglesia, desde hoy nuestra fe de los lunes será la fe de los martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. La fe de cada mes, la fe de cada inicio de año, porque nuestra fe no será más sustentada por nuestras obras, sino que reposará en el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Y decimos amén, amén y amén.